Bien, buenos días. Vamos a dar inicio con el Buenos días, desarrollo del profesor. ejercicio de aptitud verbal, número 16. Bien, entonces tenemos en este ejercicio de aptitud verbal, uno discrimina y subraya las palabras con las que se han empleado prefijos de negación. Bien, luego escribe sus antónimos retirando dichos prefijos. Entonces yo digo, si mencionamos, por ejemplo, disertar, o llámese, por ejemplo, eh, impetuosidad, antilogía, antisocial, imprecar, disculpar, ineficiencia, improvisación, impreciso, alarmar, indefectible, desenfundar. Entonces, alguna de estas palabras, algunas de estas palabras tienen prefijo, por eso, y otras no. Aparentemente dan idea que tienen prefijo, pero solamente algunos, por eso discrimina y subraya. Entonces vamos a ver. Tenemos la palabra antisocial. La palabra social independientemente existe. Entonces, anti sería el prefijo. Entonces, solo aquí escribimos social. En cambio, disertar, impetuosidad, antilogía no tienen prefijo. En cambio, antisocial sí. Ahora, tenemos, por ejemplo, disculpar. Entonces, aquí anotamos culpar, solamente la palabra culpar. Dis es el prefijo. Bien. Por ejemplo, ineficiente. Entonces, anoto acá eficiente y in sería prefijo. Luego, impreciso. La palabra preciso anoto acá y in será prefijo. Indefectible. Entonces, la palabra es defectible y su prefijo será in. Entonces, debo anotar defectible. Desenfundar. Pero la palabra fundar existe. Entonces, debo anotar solamente la palabra fundar. Y desen es el prefijo. ¿Sí? ¿Qué hemos diferenciado? Palabras que tienen prefijo. Hemos discriminado palabras que solamente tienen prefijo. Ejercicio 2. Identifique y subraya la alternativa que presente los sinónimos de las palabras destacadas. Dice en el texto: descargué mi helada indiferencia sobre nuestra parentela infinita. Disque descendiente de nobles que poco me importa. Entonces, las palabras resaltadas son indiferencia y son nobles. Entonces, ¿qué debo buscar ahí de las palabras resaltadas? Sus sinónimos de indiferencia y de nobles. ¿Bien? Entonces, anoto ahí: desinterés, innumerable y aristócrata. Esa sería la respuesta. Sinónimo de indiferencia es desinterés, ¿no? Innumerable. Y de noble sería aristócrata. Entonces la respuesta será desinterés, innumerable y aristócrata. Ejercicio 3. Relaciona las palabras antónimas y escribe la letra correspondiente en las casillas. ¿Sí? Entonces, anotamos ahí en renovar. En renovar corresponde a ajar. Pongo la letra C ahí. Del paréntesis de renovar pongo la C, es ajar. Perjudicial. Entonces, lo que estoy buscando son antónimos. Entonces, aquí pongo A. El antónimo de perjudicial será beneficioso. Ofensa. Lo contrario a ofensa será alabanza. Pongo la D ahí. Atraer. Atraer. Su contrario será ahuyentar. Entonces pongo la B ahí en atraer.
En renombrado, perdón, en renombrado será, a ver, ahí anotamos, mejor dicho, de desacreditado. Anoto la letra E, renombrado. De desaliñado, debo anotar la letra H, hornada. Siguiente, privado, debo anotar G, público. Y de perito, debo anotar, a ver, ignorante, F. Entonces he relacionado las palabras antónimas. ¿Sí? 4. Identifica y marca la palabra sinónima en cada caso. Cada caso. ¿Bien? Entonces, luego, escribe antónimos correspondientes debajo de los recuadros. Entonces, tenemos argumento, de apostura, de tumulto. Entonces, el argumento, en la palabra argumento, tendrá como sinónimo, a ver, codicioso, ¿ya? Entonces acá, una palabra próxima, ¿bien? Entonces, acá en apostura, entonces un sinónimo será gentileza, marco gentileza. En tumulto, un sinónimo será escándalo, ya. En el primer bloque de palabras, el antónimo será desaprendido o desprendido. Aquí debo anotar desprendido. De argumento, desprendido. Desprendido. En el segundo espacio debo anotar rudeza. Rudo, de rudo, rudeza. 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 En el tercer bloque debo anotar tranquilidad. Lo contrario de escándalo es tranquilidad. Entonces, al final de cada bloque hemos anotado de la respuesta sus posibles antónimos. Sus posibles antónimos. Bien. 5. Identifica y relaciona el antónimo de las palabras destacadas en el texto, escribiendo el número donde corresponde. Dice, un compañero singular. Un compañero singular. 2 años hacía que despachábamos juntos en la misma oficina, mesa con mesa, y aún no había yo podido averiguar gran cosa respecto al buen Sedano, viejecito flaco, temblón, de labio colgante, con ojos siempre turbios y húmedos, pero tan exacto, tan ácido, tan formal. Complaciente, hasta con el último meritorio, con el público no hay que decir, que no se le tenía por un enfilizote de estos que provocan risa. Entonces, ahí debo anotar lo siguiente. Si identifique y relacione el antónimo de las palabras destacadas. Entonces, la palabra implacable estará relacionada por la palabra complaciente. Entonces debo anotar el número 4 entre los paréntesis. En reseco debo anotar el número 2. A ver, lo contrario a reseco será, a ver, húmedo. Lo contrario es reseco. Y así respectivamente. En obeso debo anotar el 1. ¿Qué es el 1? Flaco. Lo contrario de obeso es flaco. 1. Inconstante. Debo anotar el número 3. A ver, el 3 es asiduo. Asiduo es muy trabajador. Inconstante es el que no cumple una función exactamente. Llanto. En caso de llanto, será la alternativa que ocupa el número 5. De llanto su contrario es risa. Entonces aquí anoto 5.
Ya, entonces hemos precisado con letras el antónimo correspondiente a las palabras. 6. Identifica y subraya el par de palabras que presenten sinonimia. Luego, escribe oraciones con 3 pares de estos. Con 3 pares de estos. Entonces, para eso vamos a ver lo siguiente. Dice, público conocido, derrota perdida. También subrayamos don dádiva. Don dádiva. Penacho, a ver, penacho copete. Luego, vilipendiar, despreciar. Parsimonía con lentitud, villocino con caserío y paradigma. Entonces, hasta ahí. Debo anotar de esa manera el grupo de palabras que estoy indicando. Primero subrayo el par de palabras que presente sinonimia o sinónimo. Escribe oraciones con las 3 pares de palabras. Entonces, en el primer punto, dicto la oración. En el primer punto, dicto la oración. Dice, a ver, si he subrayado el caso del público conocido. Entonces, la tragedia es de público conocimiento. Anoto ahí. La tragedia es de público conocimiento. La tragedia es de público conocimiento. Toda una oración. Con otra. A ver, vamos a estructurar la oración con... A ver. A ver. Con villorio o caserío, ¿no? Entonces, el caserío interandino, estoy dictando la oración, el caserío interandino ofrecía un frío constante. Un frío constante. ¿Bien? Con la siguiente palabra. Las buenas acciones positivas conllevan al éxito. Conllevan al éxito. ¿Puede dictar otra vez, profesor? Ya. Y digo, las acciones positivas conllevan al éxito. Las acciones positivas conllevan al éxito. Vamos al ejercicio 7. Al ejercicio 7. Analiza las oraciones y escribe dentro de los recuadros el antónimo de cada palabra destacada. Entonces, la palabra destacada debe ser pócima, ¿no? Y enfermo. Y en la siguiente es afanoso y salió. Bien, después explico. Dice, bebió la pócima. En el espacio en blanco, sinónimo de eso es remedio, anotamos entre paréntesis, remedio. Siguiente, afanoso
coma, desganado. Como si temiera perder la oportunidad, el boxeador salió. Entró al cuadro. Salió, entonces entró sería ahí. Entró del verbo entrar, entró al cuadrilátero. Entró al cuadrilátero. Ya, entonces ahí tenemos en C o en... Ya, entonces en C, el dirigente discrepó. Entonces vamos a buscarle un antónimo a discrepó. Entonces, entre paréntesis, concordó. Concordó con el congresista respecto al aumento, entre paréntesis, disminución, le ponen ahí, disminución. Disminución. Siguiente, D. Al ver ganar, entonces al ver ganar, entre paréntesis, perder, ponen ahí el antónimo. Perder a su equipo, coma, los aficionados estuvieron en algazara. Entonces ahí pongo la palabra calma, después de algazara, entre paréntesis, calma. Luego, en E, las querellas, entre paréntesis, con concordias. Concordias, cerrar paréntesis. Comenzaron, sería cesaron. Cesaron tras el deceso del padre. Tras el deceso de su padre. Bien desarrollado. Pasemos al ejercicio 8. Identifica y escribe a los pares de palabras. ¿Tienen relación de sinonimia o antonimia? Entonces, surtir, suministrar, entre paréntesis pongo una S, porque son sinónimos. Decantar, propalar. Entonces, sinónimo, una S. Locuaz, Facundo, F. Siguiente. Tenemos cuesta pendiente. Entonces, eso viene a ser sinónimo. Deleznable, perdurable. Ese es antónimo. Pongo una. Luego, amputar, unir. Es antónimo. Es antónimo. Luego, imputar y eximir. Antónimo. Luego, insulto, vituperio, sinónimo. Luego, esmirriado, obeso, es antónimo.
Entonces, con esto, ahora pasemos a dictar algunas oraciones para el manejo como vocabulario. Entonces, oraciones. Luego tenemos, ya, entonces vamos a escoger alguna de las palabras. A ver, afanoso. Vamos aquí. Ya, voraz. Un voraz incendio acabó con el bosque de la quebrada. Un voraz incendio, voraz con Z, un voraz incendio acabó con el bosque de la quebrada. Acabó con el bosque de la quebrada. Subrayo voraz. Otra, las personas deben mostrar su gentileza. Las personas deben mostrar su gentileza. Gentileza porque es parte de la educación. Porque es parte de la educación. Otra palabra, locuaz. 2 puntos. Utilizo la palabra locuaz. 2 puntos. El orador fuera de un auditorio. El orador fuera de un auditorio manifiesta su condición de locuaz. Manifiesta su condición de locuaz. ¿Qué cosa es locuaz? Locuaz es la persona que tiene facilidad de palabra, tiene palabras para poder exponer algo. Una riqueza léxica. Listo. Otra. Ya. Bien. Entonces, ubicamos otra palabra. Plebeyo. A ver, ¿qué es plebeyo? Plebeyo es la palabra que designa al pueblo, a la persona humilde y común. Es relativo a pueblo. Entonces, el caballero que se presentó, en la residencia, es de condición plebeya. Es de condición plebeya. ¿Cómo era, profesor? El caballero que se presentó en la mañana es de condición plebeya. ¿Qué cosa es plebeya? Plebeya es del pueblo, humilde, sencillo. Otra palabra. Otra palabra tenemos asiduo. Asiduo, subrayar 2 puntos debajo. El estudio en muchos alumnos, es bastante asidua. Repito, el estudio en muchos alumnos
es bastante asidua. Bastante asiduo. Ya, ahora explico. ¿Qué significa asiduo? Asiduo es la persona que es constante, perenne, exigente en su propuesta, empeñoso con mucha voluntad. ¿Bien? Ya, ahora utilizamos con la palabra vituperio. Vituperio. Los manifestantes expresaban, los manifestantes expresaban vituperio al presidente de la República. Vituperio al presidente de la República. Bien. Entonces, ¿qué es vituperio? Vituperio es insulto, ofensa. Insulto, ofensa contra la dignidad de una persona. ¿Ya? Otra palabra, algazara. Algazara. ¿Ya? En el circo, coma, el payaso enano, en el circo, coma, el payaso enano demostró mucha algazara. Demostró mucha algazara. Explico, ¿qué es algazara? Algazara es una circunstancia muy alegre donde las personas empiezan a disfrutar alegría o tristeza o cierto equilibrio emocional. Esa es algazara, una conversación, pero seguida, de carácter alegre. ¿Sí? O también puede ser de carácter negativo. Bien, otra palabra. A ver. Fugaz. La palabra fugaz. En las noches de luna, se presenta la fugacidad de ciertos cuerpos. La fugacidad de ciertos cuerpos. La fugacidad de ciertos cuerpos. Ciertos cuerpos a una velocidad no conocida. A una velocidad no conocida. Otra palabra. ¿Qué es fugaz? Lo fugaz es rápido, momentáneo, que no dura. Por ejemplo, vemos el firmamento nocturno en una noche estrellada, entonces hay cuerpos celestes que van a una velocidad, o sea, mediante su brillo. Fugaz es rápido.
Entonces, es igual que yo dijera, por ejemplo, la vida de una persona es fugaz frente a la vida de las rocas o piedras. Las piedras o las rocas tienen miles o millones de años. Y la vida de una persona es fugaz rápido, que son 50 años, 60, 70 o 100 años. Ya nadie llega a 100 años, ¿verdad? Ya, entonces otro, por ejemplo, eximir, amputar, ya. Vamos con eximir. La sanción, otra oración, la sanción de multa, la sanción de multa, la sanción de multa fue eximido, la sanción de multa fue eximido por el nuevo alcalde. La sanción de multa fue eximido por el nuevo alcalde. Otra palabra. Ya, con la palabra propalar. La información periodística, la oración, la información periodística propaló, la información periodística propaló una noticia impresionante. La información periodística propaló la noticia impresionante. Bien. Seguimos con la palabra. A ver. Con la palabra deleznable. Deleznable. Aparece ahí. ¿Qué significa deleznable? Bien. Entonces, tenemos. Deleznable es aquello que se desprecia. Ya. El insulto de algunos políticos, el insulto de algunos políticos a la gente pobre, el insulto de algunos políticos a la gente pobre es deleznable. El insulto de algunos políticos a la gente pobre es deleznable. ¿Qué significa deleznable? Deleznable es despreciable, algo que se pueda despreciar. Bien, despreciable. Ahora, por ejemplo, utilizamos la palabra discrepo. Las opiniones vertidas por el presidente de la República, las opiniones vertidas por el presidente de la República repito, las opiniones del presidente de la República son discrepadas por el pueblo. Son discrepadas por el pueblo. ¿Qué cosa es discrepar? Discrepar es manifestar una oposición contraria, una afirmación contraria. Por ejemplo, si el presidente dijera que el precio de los abarrotes está barato, falso. Los abarrotes han subido enormemente. ¿Sí? Entonces, discrepar es oponer las ideas en idea contraria.
¿no? Idea contraria. ¿Sí? Otra palabra, propalar, decantar, propalar, imputar. Ya. Tenemos con la palabra imputar. A ver. Bien. Los accidentes de tránsito son imputados. Los accidentes de tránsito son imputados a la responsabilidad de los conductores. A la responsabilidad de los conductores y autoridades. A la responsabilidad de los conductores y autoridades. Otra oración. Vamos a utilizar con la palabra decantar. Decantar. ¿Bien? Los seguidores del líder político, los seguidores del líder político decantan. Los seguidores del líder político decantan sus acciones. Decantan sus acciones. Ya. ¿Qué cosa es decantar? Decantar es adorar, admirar algo. Adorar, admirar algo. Otra oración. A ver, con la palabra facundo. Facundo. El orador frente al auditorio. El orador frente al auditorio tuvo una actitud de facundia. El orador frente al auditorio tuvo una actitud de facundia. Tuvo una actitud de facundia. Subrayamos siempre facundia, facundo. Facundia es derivado de facundo. ¿Qué es facundo? Facundo es la persona que habla mucho, que tiene facilidad. Es igual, ¿no? Locuaz y facundo son sinónimos. Facundia. En cambio, lo contrario sería parco. Parco es el que no habla, ¿no? Ya, entonces ahí, a ver, utilizamos la palabra obeso, muy conocido obeso, ¿no? Entonces, pero con otra palabra técnica. A ver, obeso. El que posee tejido adiposo, el que posee tejido adiposo en abundancia. No pudo desarrollar los ejercicios. El que posee tejido adiposo abundante no pudo desarrollar o hacer el ejercicio físico. Hacer el ejercicio físico. Entonces, el que posee el obeso, llamado simplemente gordo, tiene mucha grasa en el cuerpo, ¿no? Entonces, eso se llama tejido adiposo. Tejido adiposo. Entonces, estamos
manejando mediante el subrayado de algunos términos. Agregamos uno más. Ya hemos trabajado con ha sido, con